Damos la palabra a la presidenta de Brasil, Su Excelencia Dilma Rousseff. Muchas gracias. Querido señor Raúl Castro, presidente de la República de Cuba. Señoras y señores, jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de los Países Latinoamericanos y Caribeños. Nuestra CELAC. Señor Secretario General de la ONU. Y al saludar al señor Ban Ki-moon, saludo a todos los dirigentes de los organismos internacionales que están aquí presentes. Señoras y señores ministros de Estado e integrantes de las delegaciones de los países miembros de la CELAC y los invitados especiales, damas y caballeros. En primer lugar, deseo agradecer al gobierno cubano, en la persona del presidente Raúl Castro, por la hospitalidad con la que nos recibieron y felicitar la calidad de la organización de este evento. Es una alegría estar en Habana junto con mis colegas latinoamericanos y caribeños. A Brasil le gustaría reconocer aquí y ahora el éxito que alcanzó Cuba al frente de la presidencia de CELAC. Sé que mis sentimientos se comparten por todos aquellos que nunca se conformaron al ver a Cuba excluida de los foros regionales y multilaterales. La presidencia de Cuba en la CELAC mostró una vez más qué tan anacrónica es esta exclusión, a la cual Brasil siempre se opuso. Criticamos con empeño la política de bloqueo a Cuba. Tenemos la convicción que no habrá una verdadera integración económica en América Latina y en el Caribe sin Cuba. Ayer tuve el placer de inaugurar con el presidente Raúl Castro el megapuerto terminal de contenedores de Mariel, uno de los mayores de la región, construido por un consorcio cubano-brasileño con financiamiento de mi país. Se trata de un puerto con 18 metros de calado y con una capacidad para operar buques de gran porte que son conocidos como Super Post Panamax. Sin duda alguna, este puerto es un ejemplo concreto de las posibilidades de la cooperación y de la integración latinoamericana. Y con este proyecto queda claro que la cooperación es posible. Y además se hace necesaria una política de convergencia que reduzca las asimetrías entre nuestros países. Señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, hasta hace 5 años los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y de Caribe nunca se habían reunido de forma exclusiva. La reunión que lanzó el proyecto CELAC, que se llevó a cabo en Bahía, en Brasil, en el 2008, marcó este encuentro histórico e inédito. Es increíble que hayamos esperado 500 años para que esto ocurriera. En los últimos 5 años avanzamos con pasos firmes para la construcción de consensos regionales. Consensos que son muy necesarios debido a nuestra diversidad. Somos una región de una extraordinaria variedad étnica, cultural y geográfica. Optamos por modelos políticos y económicos diversificados. Y esto nos exige un diálogo de respeto y consensos que sean construidos cuidadosamente. Estamos unidos en muchas cosas. Nos encontramos unidos en el combate a la pobreza, también en la búsqueda del desarrollo económico. Estamos unidos en la creación y generación de empleos y estamos incluidos también en la lucha por la paz, la lucha contra la discriminación
y sobre todo estamos unidos en la búsqueda y la prosperidad para nuestros países y nuestra región. Y fue este sentimiento o estos sentimientos comunes que nos permitieron cruzar sin mayores sustos la difícil situación económica internacional que fue creada por la crisis del 2008. El principio de este momento post-crisis que estamos viviendo ahora y las turbulencias generadas por la reducción de los estímulos monetarios en los países desarrollados, es decir, por la salida de la crisis para los países desarrollados, eso hace que el tamaño de nuestros mercados que sean cada vez más estratégicos y plantea en el centro de los retos nuestra capacidad de construir, de articular y también de crear entre nosotros acciones concretas de cooperación en el ámbito de la CELAC. La salida definitiva de esta crisis requiere un enfoque que no privilegie no nada más el corto plazo. Es natural que en un ambiente de crisis y contaminado por sus efectos adversos, muchas evaluaciones acaban por privilegiar únicamente esa dimensión temporal, es decir, ese corto plazo. Y es imprescindible, sin embargo, que rescatemos el horizonte del mediano y largo plazo para poder establecer las bases para los diagnósticos y las acciones necesarias para el crecimiento de nuestras economías, la creación de los empleos para nuestros pueblos, la reducción también de las desigualdades sociales. Y en dicha perspectiva, aunque las economías desarrolladas muestren claros indicios de recuperación, y eso es muy importante y positivo para el comercio internacional, es importante que tengamos la conciencia de que nosotros, las economías en vías de desarrollo, las que son llamadas como economías en emergentes, seguiremos desempeñando un rol estratégico. Estamos hablando de países especiales, países que aún tienen y por mucho tiempo lo tendrán las mayores oportunidades de inversión y de aumento del consumo. Somos países que demandan infraestructura logística diversificada, infraestructura social y urbana, energía, petróleo, gas, minerales. Somos sociedades en proceso de fuerte movilidad social, en las cuales se constituyen nuevos y dinámicos mercados internos, integrados por centenas de millones de consumidores. De tal forma que es precipitada la tesis que fue divulgada recientemente que, según ella, de que después de la crisis las economías emergentes y en vías de desarrollo serán menos dinámicas. Es necesario que estemos dispuestos a integrar nuestros mercados cada vez más y que podamos crear flujos de inversiones entre nuestros países. La CELAC es un poderoso instrumento de acercamiento entre nuestros Estados miembros. Nuestros países han aprendido a sumar sus diferencias. En el fondo, la CELAC hace que el Caribe sea más latinoamericano y América Latina más caribeña. La CELAC también es una herramienta valiosa para el diálogo de nuestra región con el resto del mundo. En los últimos años estrechamos relaciones con actores internacionales de los más diversos, tales como la Unión Europea, China, Rusia y el Consejo de Cooperación del Golfo. Algunos de los documentos que serán adoptados durante esta cumbre son resultados de dicho proceso, como es el Plan de Acción para 2014, la creación del Foro de Cooperación,
CELAC China y la Declaración de Habana. Queridas amigas y amigos, jefes de Estado y de Gobierno y demás presentes, me gustaría decirles que el tema seleccionado para esta cumbre es absolutamente central: la lucha contra el hambre, la pobreza y las desigualdades en América Latina y en el Caribe. Auno también que debemos enfocar nuestra acción en la ampliación del acceso y la mejora de la calidad de la educación en nuestros países, desde la guardería al posgrado. Sabemos que la educación es una condición para enfrentar un doble reto que nos estamos encontrando en nuestra frente. Por una parte, moldear naciones democráticas, garantizando la perenidad de la erradicación de la miseria y de la pobreza. Y por otro lado, establecer las bases de nuestro crecimiento en la tecnología y la innovación, forjando la entrada de nuestros países, lo que se llama la economía del conocimiento. Deseamos que las economías latinoamericanas y del Caribe agreguen valor, que puedan innovar en procesos y productos. Además, que son grandes productores de alimentos, reservas de agua potable del mundo, grandes productores de minerales y también grandes productores de energía, petróleo y gas. Nuestro objetivo debe ser crear una generación de jóvenes latinoamericanos que posean calidad técnica, y así podremos crear investigadores y científicos e innovadores en todas las áreas de nuestra economía. Queridos jefes de Estado y de Gobierno, nuestra región aún tiene mucho por hacer en lo que concierne a la inclusión social y reducción de la desigualdad, pero es necesario reconocer también que esto es posible, incluso porque hemos dado pasos y tenemos resultados muy buenos para mostrar. América Latina y el Caribe crecen comprometidos con la distribución de ingresos. Según datos de la CEPAL y de la OIT, el porcentaje de las personas que vivían en la pobreza en nuestra región disminuyó en las últimas décadas de 48% para el 28%. La pobreza extrema también disminuyó de 22,6% a 11,5%. Y a lo largo de los años más recientes de crisis económica mundial, donde ocurrió uno de los procesos más duros y violentos de la reducción de los empleos y también de disminución de las inversiones, América Latina y Caribe han mantenido la capacidad para poder atraer las inversiones. Incluso porque es importante recordar que somos uno de los mayores mercados mundiales. Estamos hablando de un mercado de más de 600 millones de personas. Y tenemos que tener conciencia de su importancia y de la urgencia de nuestra integración en el mundo, que tiene mucho de la fragmentación. Según la UNCTAD, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo, fuimos una de las regiones del mundo que mantuvo en los últimos años un flujo elevado de inversiones. En el primer semestre de 2013, en que yo tengo los datos disponibles, los flujos de inversiones aumentaron 35% con relación al primer semestre de 2012. Y todo esto fue posible porque supimos consolidar las bases de nuestras economías con políticas responsables, pero sin sacrificar nuestro objetivo, que es el de promover, fomentar el desarrollo y reducir las terribles desigualdades de nuestro continente. Damas y caballeros,
Más que nunca, Brasil se siente parte, es parte de América Latina y del Caribe. Compartimos una identidad y una trayectoria histórica que son comunes. Y la convicción de que esa experiencia será determinante para que juntos y sin pretensiones hegemónicas enfrentemos nuestros retos futuros. La integración regional, latinoamericana y caribeña es un proyecto estratégico. Es un proyecto estratégico ya sea desde el punto de vista de su mercado, así como también desde el punto de vista de la recuperación, del rescate de su población por medio del combate a la pobreza extrema y que podamos aumentar la calidad de vida de nuestros pueblos como los países desarrollados y buscamos para todos nuestros países un mejor lugar en el escenario internacional. CELAC no impide las relaciones bilaterales entre los estados dentro y fuera de la región. Es al contrario, tiene la capacidad de fortalecerlas. Con la integración nosotros creamos sinergias que fortalecen nuestros proyectos individuales de desarrollo. Con la integración, la prosperidad de cada uno se transforma en la riqueza de todos. Agradezco una vez más al gobierno de Cuba, a los hermanos Castro. Y también quiero comentarles sobre mi felicidad de estar aquí con un número expresivo de jefes de Estado, de jefes de gobierno de las naciones latinoamericanas y caribeñas. Esta reunión es una reunión histórica. Y estoy segura de que nuestra querida compañera de Costa Rica, nuestra querida Laura Chinchilla, tendrá el mismo éxito en la presidencia de CELAC. Le deseo un gran éxito. Brasil cree en CELAC. 130 años, José Martí celebraba la emancipación política de las excolonias ibéricas. Creo que hemos sido fieles a dicha emancipación. De colonias pasamos a la condición de estados soberanos y actualmente avanzamos hacia la construcción de una región cada día más integrada, una América nuestra, en lo que dice en palabras de José Martí, región en la cual nosotros nos sentimos orgullosos de vivir. Y por último, invito a todos los países, a todas las naciones latinoamericanas y caribeñas para que vivan con nosotros los brasileños la experiencia del Mundial en Brasil. Hoy, en la apertura, tuvimos la oportunidad de conmovernos con la riqueza de la música de nuestra región, nuestra diversidad musical, colorida y que nos involucra. El fútbol tiene una magia parecida con la de la música. Es colorido, es artístico y también nos involucra. Brasil recibirá a todos los pueblos del mundo. Y aquí quiero decirles en especial a los pueblos latinoamericanos y caribeños con quien repartimos la maestría del fútbol en nuestra región para que vengan al Mundial. Todos serán muy bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos a Su Excelencia la señora Dilma Rousseff, presidenta de la República Federativa de Brasil, por sus hermosas palabras. Muchas gracias.